Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios porque estamos aquí una vez más conectados a través de esta plataforma para bendecir su vida y para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Les saluda a su hermano y amigo, Pastor Maynor Velázquez, una vez más transmitiendo en este día lunes 20 de julio del año 2020. ¿Cómo se encuentra en esta hora? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está con su familia? ¿Cómo está con sus hijos? Para mí es una bendición el estar con usted una vez más. Mandamos un caluroso saludo a mi hermana Rosita, amén, ahí en la zona número 6, juntamente con su amada familia, mi hermana Marlene y sus hijitos, ahí en la zona número 6. ¿Cómo están mis hermanos en esta hora? También ya está con nosotros nuestra hermana Mercedes Mendoza. Gloria al Señor, creo que ahí está. Por ahí vi que ya estaba. Ahí está conectada ya hermana Mercedes de Mendoza. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gracias por su fiel sintonía y gracias por estar ahí siempre para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Hoy que estamos iniciando una nueva semana, ya la tercera semana, y se acerca el fin de mes, se acerca ya la conclusión de este mes, que con la ayuda del Señor hemos salido adelante, ¿verdad? Por eso el salmista David decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendecir al Señor es estar consciente de que Dios no nos deja. Bendecir a Dios es reconocer su gracia, es reconocer su misericordia, es entender que lo que estamos viviendo simplemente es el cumplimiento de la palabra de Dios y nada más que eso. Y que, como decía yo el día de ayer, el día viernes de estudio, yo le decía a usted que la Biblia habla de que la venida de Cristo será como ladrón en la noche. Ahora, la venida de Cristo va a ser una sorpresa para el que no le espera, para el que vive su vida a su manera, a su antojo, para el que vive sin tener la noticia de que Cristo viene. Entonces, a esa persona Jesús va a venir como ladrón en la noche, de sorpresa. Pero para usted y para mí, el Señor no va a venir de sorpresa, porque usted y yo le esperamos, ¿verdad? Esperamos la venida de nuestro amado Salvador, esperamos el regreso. Y por eso Pablo habla y dice que debemos de velar sobriamente. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermana Mercedes, gracias. Aquí estamos fortalecidos, siempre con ánimo para predicar la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por esta nueva semana. Gracias, hermana. Gracias, hermana Mercedes. Gloria al Señor. Saludos a su amado esposito, mi hermano Luisito. No sé dónde anda, si anda de viaje o está en casa, pero igualmente me le da un abrazo, por favor. Usted puede darle un abrazo, así que me le saluda grandemente. Gloria al Señor. Entonces, gracias por compartir, hermana Mercedes. Esa es una invitación que siempre les hago, ¿verdad? Que compartamos la palabra del Señor, que compartamos, hermano, y no solamente nosotros seamos receptores del mensaje de la palabra de Dios, sino que también se la compartamos a otros, a nuestros contactos, a nuestra familia, a nuestros amigos, que nuestros amigos se enteren de la palabra de Dios. Eso es muy importante, así que siempre les exhortamos a ustedes a que compartan los videos de la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Oramos para que Dios guarde la vida de mi hermano Luisito donde quiera que se encuentre. Amén, gloria al Señor. Entonces, le decía yo que la venida de Cristo va a ser una sorpresa para los que no le esperan. La venida de Cristo va a ser una sorpresa para los que viven a su manera. Pero para los que estamos esperando a Cristo, gloria al Señor. Dios bendiga, hermana Johanna Pascual, gloria a Dios. ¿Dónde nos sintoniza, hermana Johanita? Gloria al Señor, nos interesa saber de dónde se está conectando con nosotros. Amén. Dios bendiga a mi hermano Anthony Moreno. ¿Cómo está mi hermano Anthony? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo sus labores, su quehacer?
qué bueno que está en casa bien, juntamente con sus hijitos y su amada familia. Gloria al Señor, a sus papitos, Dios les bendiga grandemente. Entonces, les decía yo, para los que no le esperan, la venida de Cristo va a ser una sorpresa. Porque hay gente, mire, hay gente que está viviendo sin tener conciencia de que Cristo viene pronto. Hay cristianos que están viviendo su vida a la ligera, sin tomar en cuenta que deben de vivir, tener una vida recta delante de Dios. Deben de tener una vida perfecta. Y fíjese que la palabra perfecta en la Biblia significa maduro. Entonces perfecto no es que seamos, que no nos equivoquemos, porque muchos nos equivocamos, somos débiles, ¿verdad? Pero debemos de ser perfectos en cuanto a ¿qué? En cuanto a la madurez espiritual que debemos de tener acerca de lo que estamos viviendo. Entonces, mi hermano, la venida del Señor no va a ser como ladrón en la noche para los que le esperan. Para el mundo sí va a ser como ladrón en la noche, porque los va a agarrar de sorpresa. Mire usted, es increíble, pero hay gente en medio de esta pandemia que está haciéndole daño a su prójimo. Hay gente en medio de esta pandemia que está haciendo fiestas, que están bebiendo, que están tomando. Otros, hermano, andan jugando, deleitándose. Entonces, de verdad no estamos apercibiéndonos de que la venida de Cristo cada día está más cerca. Amén. Amén, hermano Anthony, gloria al Señor. Qué bueno, mi hermano Anthony. Gracias al Señor que Dios siempre nos da de su bendición, nos alegramos bastante. Entonces la venida del Señor, hermano, es para tener conciencia, pues, de que no es tiempo para estar jugando, que no es tiempo para estar celebrando, que no es tiempo para andar con inmadureces, pues, sino que tenemos que ser sólidos en cuanto, hermano, en cuanto a quién hemos creído. Gloria al Señor. En la zona número 18 está mi hermana Johanna Pascual. Dios le bendiga grandemente. Que Dios la guarde. Ahí tenemos familia también que vive en la zona 18. La bendecimos en el amor del Señor. Gracias por su comentario. Entonces, mis hermanos, todavía no hemos entrado al estudio. Hoy continuamos el capítulo 24 y vamos a estudiar el versículo 21 en adelante, hasta donde el Señor nos ayude. Entonces, pero le estoy haciendo este comentario pues porque realmente, mis hermanos, tenemos que tomar muy en serio nuestro papel. Ayer predicaba yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje del día de ayer domingo, pero ayer el día domingo el mensaje era de que debemos de alentarnos unos a otros, debemos de edificarnos unos a otros. Entonces, realmente, mis hermanos lindos, tenemos que asumir ese papel pues, y no dejar soldados caídos. Y no permitir que la indiferencia y la frialdad entre a los corazones, sino al contrario, tener nuestra bandera en alto, que el Señor, hermano, viene pronto y viene por una iglesia militante. ¿Entiende usted cuál es el término militante? Militante, hermano, es aquel que se encuentra en el ejercicio de su función, pues, que no está descansando, que no está en modo pausa o en modo descanso o invernando. No, mi hermano. Usted y yo tenemos que estar activos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y hoy más que nunca el enemigo está devorando a creyentes tibios, a creyentes que tienen las armas abajo, a los creyentes, hermanos, que creen que ya tienen asegurado todo. Y no es así. Usted y yo no debemos de pecar de confiados, sino al contrario, debemos de estar alertas y sobre todas las cosas estar consciente, mi hermano lindo, de que acercándonos más a Dios, hermano, entonces nosotros procuraremos llegar hasta el final de nuestra carrera. Hemos dicho más de una vez que esto no es el fin, hermano. Estos son principios de dolores. Principios de dolores que nos acercan a los juicios de Dios. Pero que nosotros, usted y yo, que no queremos vivir ello, hermano, tenemos que estar bien firmes delante de Dios.
Entonces, antes de iniciar el estudio, me imagino que usted ya tiene su Biblia en su mano, su papel, su lápiz, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dé esa sabiduría. Oremos a Dios. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos, por este grupo, Padre, que se mantiene fiel, Dios eterno, para escuchar tu palabra, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre Celestial, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, el gozo, Padre, para poder estar, Dios eterno, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor. Te suplicamos, Padre, que tu nombre sea exaltado, Dios eterno, y que en esta noche de estudio, Dios mío, podamos entender y podamos comprender, Padre, que tu venida es real, Dios eterno. Tu venida es real sobre todo aquel, Padre, que ha creído en ti, Dios eterno. Bendice a tus hijos, Señor, de una manera muy especial, Padre. Te doy gracias por cada uno, Señor, y te pido que llenes sus corazones de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, Padre bendito. Gracias, Señor de los cielos, por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres, Dios eterno. Glorificamos y alabamos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, Dios eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. 24, versículo 21. Dios bendiga a mi hermana Katy de León, que ya está con nosotros. Bendiciones, hermana Katy. Y también ya está con nosotros nuestra hermana Martita Ortiz, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente. Leamos la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. El Evangelio de Mateo. Un abrazo, Katy. Dios te bendiga, a mi hija, a tu mamita, a mi hermana Yanira, a mi hermano Francisco. Espero en Dios que ya esté en casa. Y a mi hermano Gabrielito de León. Hoy sí no he sabido nada de mi hermano Gabrielito de León. Cómo me hace falta saber de él. Esperamos en Dios que se encuentre muy bien. Amén. Aleluya. Versículo 21, dice la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Versículo 21 del capítulo 24 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano Francisco. Un abrazo. Te amamos, Francisco. Que Dios te bendiga, viejito lindo. Que Dios renueve tus fuerzas. Aleluya. Bendito el Señor. Para mis hermanos que no saben, él es una ovejita que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear. Él juntamente con su amada esposa y sus hijitos son de mucha bendición y consuelo para mi vida. Y no deja de haber siempre un poquito de tristeza, de nostalgia, porque no puedo estar cerca de ellos. Pero sabemos que toda aflicción pasará y sabemos que el Señor es el que nos fortalece. Amén. Aleluya. Entonces, versículo 21, ¿verdad? Nos habla la palabra del Señor. Y nos dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. No es la tribulación, déjeme decirle esto, no es la tribulación que estamos viviendo actualmente. No se compara. Y aunque realmente, para muchos, en cuanto a sus programas, en cuanto a sus actividades, yo como pastor te podría decir que, por ejemplo, desde el 15 de marzo para esta fecha, no he podido celebrar el aniversario de la iglesia, no he podido celebrar campañas evangelísticas. Teníamos programado con los jóvenes actividades, con las damas, con los líderes. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy en día no se compara con lo que está describiendo aquí el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Porque está diciendo, porque habrá, oílo, es en tiempo futuro,
un futuro que todavía no ha llegado a nosotros y que llegará en el momento de que la iglesia sea llevada con Cristo Jesús. Amén. En el momento que la iglesia sea quitada de la tierra, entonces vendrá esta gran tribulación. Por eso no dejamos de recordarte que lo que el Señor está diciendo acá, desde el versículo 1 del capítulo 24, son principios de dolores, en los cuales tú y yo tenemos que estar firmes, hermano. En los cuales tú y yo tenemos que ser maduros, pues. Tenemos que ser perfectos en nuestro modo de pensar. La palabra perfecto en la Biblia se traduce como maduro. Ahora, ¿por qué te digo yo que tenemos que ser maduros, hermano? Porque esto no nos tiene que atormentar a nosotros. Porque esto no nos tiene que desestabilizar. Porque esto no nos tiene que hacer renunciar a nuestra fe. Porque sería muy vergonzoso que si nosotros antes de esto nos proclamábamos y decíamos que éramos hijos de Dios y que confiábamos en Dios y que estábamos arraigados en Dios y que estábamos firmes en Dios, y que ahora que se vino esto ya estamos hasta dudando si regresamos a la iglesia, sería muy vergonzoso. Sería una tristeza y nos convertiríamos en apóstatas de la fe. El apóstata es aquel que regresa. El apóstata es aquel que renuncia. El apóstata es aquel que se retrae de lo que una vez declaró con su boca. Entonces dice aquí la Biblia, el Señor está hablando y está diciendo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. La tribulación que viene al mundo será una tribulación única, grande. No tenemos el alcance de lo que va a acontecer sobre la tierra. Pero vuelvo a repetir, esa gran tribulación se va a dar cuando la iglesia ya no esté acá. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que afirmar realmente nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra fe. Hoy más que nunca tenemos que establecer la palabra en nuestra familia, en nuestros hijos, para que no sean arrastrados por medio de lo que está aconteciendo en el mundo. Porque yo le decía a usted hace poco, ¿ya se dio cuenta usted cómo está el mundo? Oye, hermano, ya da tristeza sentarse a ver una película, por ejemplo. Hoy, hermano, ya da tristeza, hermano, ponerse a leer algún artículo, hermano, sin el que esté dañado, contaminado, hermano, con ideologías, con filosofías humanas, hermano, que a veces ni nosotros tenemos el alcance para comprenderlas. Entonces dice acá, la palabra del Señor dice, y si aquellos, dice versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender, hermano, y tenemos que entender, por ejemplo, hermano, por qué es que hoy los días están avanzando tan rápido. Mire, hermano, ya como le digo, ya ahorita esta es la tercera semana, ya la siguiente semana es fin de mes. Y se acabó, Julio. Y seguimos caminando. Y seguimos avanzando, hermano. Y seguimos, hermano, en esta batalla, en esta lucha, hermano. Y Dios sigue estando presente, mostrando su fidelidad y su amor para contigo y para conmigo. Al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, leemos durante la llamada gran tribulación que está describiendo Jesús en el versículo 21, será destruida una tercera parte de la población de la tierra. En otro pasaje referido a la misma época, también se menciona que será destruida la cuarta parte de la tierra. Y esto se recordarán mis hermanos de la iglesia Luz y Vida, hermano, porque juntamente con el pastor Luis Ángel estuvimos dando un estudio
de Apocalipsis, hermano. Entonces, y estuvimos hablando de esto. En el capítulo número 6, hermano, de Apocalipsis, durante este tiempo de la gran tribulación, este capítulo describe, solo para que usted tenga una idea, hermano, de lo que se va a vivir en la gran tribulación. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice acá que durante este tiempo, en el capítulo 6, durante este tiempo aparecerán el caballo rojo, que describe una figura de guerra, el caballo negro, que describe el hambre, y luego el caballo amarillento, que es el de la muerte, produciendo como resultado una gran mortandad en esta tierra. Algunos estudiosos de la Biblia, muchas gracias, algunos estudiosos de la Biblia consideraron que este pasaje contenía un relato exagerado de los acontecimientos futuros para la humanidad. Desgraciadamente, al considerar el transcurso de la historia y cómo se ha comportado el ser humano, hoy nos damos cuenta que lo que está escrito en el capítulo 6 de Apocalipsis, hermano, no está lejos de lo que realmente el hombre, hermano, mismo está preparando. Porque, hermano, usted se ha dado cuenta de las noticias, hermano. Usted se ha dado cuenta, hermano, de las noticias. Y usted se ha dado cuenta, por ejemplo, de países como China, como Japón, como Rusia, como Estados Unidos, hermano, donde, hermano, el armamento nuclear, hermano, en el mundo y su tremendo poder destructivo, hermano, es, hermano, una preparación, hermano, que países, hermano, sofisticados, hermano, y de primer mundo están haciendo. Y que, hermano, nosotros, hermano, ignoramos, pues. Esta descripción de Apocalipsis, hermano, ya no parece ser una exageración. Hay también, hermano, dentro de todo este panorama, hermano, tremendo, hay una nota de consuelo, ya que dice el versículo 22, que por causa de los que serán redimidos, serán salvos en el periodo de la aflicción que se reducirá. Versículo 23 al 25, dice la palabra del Señor. Entonces dice, si alguno os dice, oiga esto, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Ahora, quiero detenerme ahí. ¿Por qué es que nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado con este engaño? ¿Por qué razón? Porque te vuelvo a repetir lo del principio. El Señor vendrá como ladrón en la noche para el mundo. El Señor vendrá a sorprender al mundo. Porque, hermano, muchos hermanos no creen en la venida del Señor. Muchos hermanos están aburridos de escuchar que Cristo viene pronto. Y es normal, hermano. ¿Por qué? Porque conforme pasa el tiempo, hermano, el Señor está conociendo el corazón del hombre. Entonces dice acá, entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Porque la única evidencia de que Cristo va a venir por su pueblo va a ser cuando el mundo sea sorprendido. El Señor no va a avisar cuando viene. El Señor no va a dar señales. El Señor no va a decir, miren, prepárense. No le va a decir al mundo, prepárese, porque yo aparezco mañana. No va a venir así el Señor. ¿Por qué? Porque para eso está este tiempo. Para que el mundo se arrepienta. Por eso es que está este tiempo, para que el mundo se aperciba y se prepare para la venida del Señor. Entonces, por favor, mi hermano, así es, mi hermana Martita, gracias por su comentario. Por eso es que tenemos que preparar nuestro corazón, porque Él va a sorprender a muchos.
que están viviendo su vida a su manera. Y sigue diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Algunos casos de milagros realizados hoy en día deberían de ser examinados cuidadosamente, porque el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino será el enemigo. Y no le damos la gloria, pero el enemigo tiene poder. Satanás tiene poder y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Él tiene poder, limitado, pero lo tiene. Entonces, ojo, porque aquí hay una alerta. Mire pues, aquí hay una alerta. Nosotros como hijos de Dios, no tenemos que acostumbrarnos a tener a Dios como un bombero, como un banco, como una despensa. Y usted me va a decir, ¿cómo así, hermano? No le entiendo. Sí, hermano. Porque mire, tristemente hoy los hijos de Dios han tomado a Dios de esa manera. Cuando necesitan un milagro, se ponen a buscar a Dios. Cuando necesitan de una sanidad, ahí sí hay ayunos. Cuando necesitan de un trabajo, ahí sí hay vigilias, hay oración. Pastor, por favor, oremos. Pastor, por favor, clamemos. Pastor, por favor, mire, metámonos a buscar a Dios. La oración tiene poder. Pero ¿por qué tomamos esa actitud? Porque necesitamos algo. Y déjame decirle que tristemente yo he visto a muchas personas que se acercan a Dios solo en momentos de necesidad. Llaman al pastor realmente solo cuando hay algo que está mal. Y no tiene que ser así. Porque Dios no tiene que ser tu bombero, no tiene que ser tu despensa, no tiene que ser tu banco. Me gustó mucho una frase que yo escuché hace mucho tiempo que decía que Dios no debe de ser no debe ser un pastel solo para ocasiones especiales, sino debe de ser un pan diario que nosotros tengamos que comer. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Porque en los postreros tiempos va a ser tanta la necesidad, hermano, que muchos hermanos van a empezar a creer, oiga, por lo que reciben. Y déjeme decirle de que si, por ejemplo, si es por una sanidad, por una enfermedad, si Dios sana, gloria a Dios. Pero si Dios no sana, Dios sigue siendo Dios. Entonces, tenemos que comprender, tenemos que entender esto. Que, hermano, ser hijo de Dios, creer en Dios, hermano, no debe de consistir en lo que yo recibo, sino debe de consistir en que yo he decidido creer en Él, me sea o no me sea dado lo que yo quiero. ¿Me comprende? Porque estamos acostumbrados a de que si Dios obra, entonces por eso es que yo le busco. Que si Dios me sana, entonces yo creo en Él. Y no solo Dios, en el posterior tiempo, según lo que dice aquí, no solo Dios va a hacer milagros, sino que también el anticristo. Entonces nosotros no tenemos que creer solo por lo que recibimos. Tenemos que creer, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Porque si Él me da o no me da, Él sigue siendo Dios. Entonces, por eso dice aquí, entonces si algunos dicen, mira que aquí está el Cristo, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Está hablando de milagros. Estos falsos cristos, falsos dioses, falsos siervos de Dios, dice, harán grandes señales. Y mucha gente será arrastrada por eso, por los milagros. Y usted y yo tenemos que estar firmes en quién hemos creído. Entonces, sigamos avanzando. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mire, le quiero hablar acerca de esta expresión, que nadie os engañe.
Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Jesús habló acerca del engaño que vendría antes de su venida. Antes de continuar, veamos de dónde proviene la palabra engaño para comprender de una forma más profunda su significado. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra engaño como la falta de verdad en lo que se dice, se hace, se piensa o se expone. Ahora veamos algunas palabras del original. Por ejemplo, apatá, que significa apatao, que quiere decir lo siguiente: aquellos que engañan con palabras vanas. O también podemos encontrar la palabra suaj, que significa malicia, fraude o engaño, falsedad, vanidad o vacío. La palabra sao. Ahora, luego de conocer los diversos significados de la palabra engaño, la siguiente cita nos ofrecerá una advertencia que Jesús dejó y que debemos de tomar muy en cuenta dentro de los factores importantes. Mateo capítulo 24, versículo 4, es un versículo que ya vimos. Dice: mirad que nadie nos engañe. Cuando nosotros escuchamos la palabra engaño, quizás pensamos que solamente se refiere a aquella persona que está en un púlpito predicando falsedades. Pero vemos que la palabra abarca muchas personalidades que en tu caminar irás encontrando y podrían perturbarte, por lo cual debes de prestar mucha atención para no ser engañado dentro del camino de la fe, para apartarte de la verdad con sutileza y dejarte fuera de la palabra y de la doctrina de Dios. Entonces, encontramos que dentro de esta palabra engaño hay una definición que nos lleva hacia palabras vanas que tratarán de desviar nuestra atención de Cristo Jesús. El Señor nos habla y nos dice: mirad que nadie te engañe con palabras vanas. A esto se refiere a la semilla interior que produce el fruto de la persona, llevándote a un vacío que no tiene solidez espiritual para alimentar tu alma por medio de la palabra de Dios. Y es que mira, aquí hay algo muy tremendo. Porque el mensaje de la palabra de Dios es uno. Oíme pues, el mensaje de la palabra de Dios es uno. ¿Y cuál es ese mensaje? La salvación del hombre. Ese es el mensaje central de toda la Biblia. Y no hay que buscarle otro más que el arrepentimiento y la salvación del hombre. Ese es el mensaje de toda la Biblia. El gran problema aquí es que muchos hermanos han sacado otro tipo de mensajes, hermano, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Como por ejemplo, hermano, el mensaje de la prosperidad. Yo no estoy diciendo de que Dios, hermano, no quiera o no desee prosperarnos. Pero la Biblia me enseña a mí que antes de una prosperidad material, primero está la prosperidad espiritual. Porque dice la palabra del Señor, un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor: mas buscad el reino de los cielos y su justicia. Está hablando de lo espiritual. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el mensaje de la prosperidad no enseña eso. Entonces ahí hay otro mensaje que no tiene nada que ver con lo que Cristo estableció en su palabra. Que el hombre se arrepienta, que el hombre venga al arrepentimiento, que el hombre venga para restaurar su relación con Él. Ese es el mensaje de toda la Biblia y no hay que buscarle otros. Entonces, las advertencias para no ser engañado
consisten, hermano, en que el engaño viene a través del fraude, que es una acción contraria a la verdad. Por eso, mire, hermano, usted, cuando escuche la palabra de Dios, céntrese en que el que está hablando hable de la Biblia. Exponga lo que la Biblia dice. Y no exponga su pensamiento, y no exponga su filosofía, y no exponga lo que él cree. Lo que yo creo no importa. Lo que dice la Biblia es lo que importa. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que me va a regenerar. Esta palabra es la que me va a salvar. Esta palabra es la que me va a hacer que yo guarde santidad. Entonces, simple y sencillamente, hermano, simple y sencillamente, apegados a lo que la Biblia dice, apegados a lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Amén. Entonces, dice aquí que el engaño viene también a través del fraude, que es una acción contraria a la verdad, perjudicando a la persona contra la que se comete. En esta palabra, si la analizamos, podemos derivar muchas conclusiones, pero veamos algo breve. El fraude puede venir de diversas maneras. Puede ser por medio de una persona que miente con astucia, que es regularmente cuando hablamos de fraude. Inmediatamente pensamos en un pastor que se enriquece por medio de un fraude. Inmediatamente pensamos, por ejemplo, de aquellas personas que tienen una posición en la cual se aprovechan y sacan ventaja para sacar sus propios intereses. Y por eso, hermano, ¿se acuerda usted de aquel mensaje que nosotros dimos, el primer estudio bíblico que dimos, cuando Pablo habla y dice, hermano, que por su misericordia es que nosotros hemos recibido un ministerio, hermano, y que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos? Mire, mi hermano lindo, la Biblia es tan clara, hermano, cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo si su alma se perdiere? Muchos ahorita, hermano, están queriendo resguardar su alma sin buscar a Dios. Muchos están queriendo salvarse en medio de esta pandemia sin buscar a Dios. Y dice la palabra del Señor: sin mí nada podéis hacer. Para poder guardar nuestra vida, tenemos que estar metidos en el Señor. Para no caer en el engaño, para no caer en el fraude, para no caer en aquellas personas, hermano, que se aprovechan, hermano, como lo que estamos viviendo hoy en día en Guatemala, hermano. Necesitamos estar apegados a la verdad. Necesitamos estar apegados, hermano, a lo que realmente el Señor demanda de nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos lindos, tengamos conciencia. Nos vamos a quedar ahí en el versículo número 25. Amén. Tenemos que tener conciencia, hermano. El Señor viene pronto. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Tengamos cuidado de no caer en el engaño. Tengamos cuidado en no caer en palabras vanas, en palabras maliciosas, en falsedades, en vanidades. Vamos a predicar, prediquemos de Cristo. Vamos a predicar, prediquemos de lo que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Por qué? Porque todo será presentado en el día venidero. Y hay de aquel que se preste al engaño o que sea engañado, porque va a perder en el reino de los cielos. Sigamos adelante, mis hermanos. Oremos, busquemos de Dios. Por favor, no te acomodes, no caigas en la pasividad. Acuérdate del mensaje del día viernes: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que sigamos adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero sobre todas las cosas, que el Señor nos ayude a continuar. Nos miramos el día de mañana con el capítulo 24, versículo 25 en adelante. Que Dios te bendiga.